Saludos. A continuación les presento un video relacionado con innovaciones tecnológicas y educación, cuyo facilitador es el doctor Leonardo Castillo, quien les habla María Andreina Mujica, del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Para este video estamos desarrollando un tema llamado aplicabilidad de la innovación y la tecnología en la práctica cotidiana del aula de clases. Para ello hemos seleccionado dos temas que se relacionan interesantísimos para realizar el trabajo musical o para iniciar el trabajo musical o el estudio de la música como tal, que es el sonido como fenómeno físico y la percepción del sonido. Entre las exigencias tenemos entonces definir un área de aprendizaje. Para ello hemos seleccionado culturas e idiomas para una ciudadanía mundial, multicéntrica y pluripolar. Esto es un énfasis curricular dentro del currículo nacional bolivariano. También se ha diseñado la competencia de identificar la propagación de ondas y el mecanismo de percepción, enfatizando en la importancia del silencio para el cuidado de la salud y el trabajo musical. Entre ellos se van a desprender los dos temas que estamos trabajando, que es el sonido como fenómeno físico y la percepción del sonido. Tenemos entonces actividades o estrategias de inicio, desarrollo y cierre. Tenemos entre las metodologías activas las gamificaciones o retos, porque mantienen al estudiante en ese papel protagónico y en ese estado de alerta para seguir aprendiendo. Tenemos incorporación de las tecnologías a través de las ilustraciones, un video tridimensional sobre la fisiología de nuestro sistema auditivo. Entre la generación de contenidos, producción de sonidos musicales, utilizando los instrumentos. A continuación tenemos entonces nuestro plan de acción. Se ha seleccionado el tema indispensable del sonido y de allí surgen temas generadores como las onomatopeyas, el ruido, el silencio, las ondas, la propagación de ondas, percepción del sonido, rebote de ondas, el sonido musical. Tenemos estrategias de inicio, desarrollo y cierre como activación de los conocimientos previos, exposición sobre la percepción del sonido, cierre de preguntas de retroalimentación, uso de analogías. Entre la actividad docente tenemos evocación de ideas, diferencias entre ruido, sonido e importancia del silencio, explicación de la propagación de ondas, ejercicio de propagación por aire, líquidos y por sólidos, imagen, video de ondas y el funcionamiento del oído, actividades remediales, preguntas de retroalimentación de la información. Actividad del estudiante, participación con preguntas y algunos sonidos, onomatopeyas, diferencia entre la propagación de ondas por aire, por agua y sólidos. Los estudiantes responden de manera reflexiva de acuerdo a las visualizaciones a las interrogantes planteadas. Aplicación de los conocimientos a producir sonidos a través de los instrumentos musicales. Entre los recursos y medios tenemos ambiente musical, los estudiantes, el especialista, la canaima, imágenes, videos e instrumentos musicales, material de apoyo. Entre los indicadores tenemos entonces participación, producción de sonidos, trabajos colectivos, valores de convivencia. Entre las metodologías activas se van a destacar sistemas de gamificaciones o retos a través de las onomatopeyas. Ellos rápidamente deben resolver las onomatopeyas que les sugiere la lectura que vamos a hacer a continuación. Tenemos entonces producción de sonidos por agua, por aire y sólidos, respuesta a las interrogantes y aplicación de la información a los instrumentos musicales, que viene siendo entonces la generación de los contenidos junto con las respuestas a las interrogantes planteadas. Aquí tenemos un material de apoyo que se llama propagación de ondas. Todo sonido empieza entonces con una forma de onda
que es percibida por nuestro oído externo, que es el pabellón de la oreja o pabellón auricular. Esta onda es desplazada hacia el oído medio y luego hacia el oído interno. Vemos entonces que fuera de nosotros el sonido puede viajar a través de los líquidos, los sólidos y el aire. Fíjense que aquí en la parte inferior izquierda tenemos la forma de una onda en el agua. De esa misma manera es como podemos ver los ultrasonidos a través del rebote de la onda en el líquido, en el cuerpo de la madre, que está contenido de una gran cantidad de líquido por rebote, nos va dando una imagen. Y del lado inferior derecho tenemos entonces cómo a partir de un barquito se genera un sonido, unas ondas. Estas se desplazan hasta que chocan con una cueva, con una estructura, y esta por rebote la devuelve de manera amplificada al ambiente. Esta es la forma más o menos como se producen y se amplifican los sonidos y cómo se propagan las ondas y cómo nuestro oído lo percibe. Aquí tenemos el ejercicio onomatopéyico. Hay que explicarle a los niños que deben participar con cada uno de los sonidos que nos piden aquí. Hace mucho tiempo, cuando existían los dinosaurios, llovía y llovía aquí en la tierra. Pero esa lluvia no empezaba así tan fuerte. Era una lluvia que empezaba despacito, despacito, y poco a poco se sentía más fuerte y más fuerte. Se veían relámpagos y luego el trueno, muchos truenos. Las aves aleteaban como queriéndose refugiar en las cuevas, pero en eso despertaron los murciélagos. Pero rápidamente se volvieron a acomodar para seguir durmiendo, porque aún había claridad en el día. Hasta que de repente dejó de llover y los pájaros salieron a cantar y a dar gracias porque podían salir en busca de alimento. Hoy en día es muy diferente. La lluvia igual cae, pero en los techos de las casas, y se escucha muy fuerte. Los carros circulan por los charcos de agua que quedan en el pavimento. Algunos se apagan y ya no quieren arrancar. Intentan encenderlos y nada. Lo cierto es que igual se ven los relámpagos y se escuchan los truenos. En el cielo pasa un avión que se va acercando poco a poco hasta que pasa exactamente sobre nosotros. Y al final se va alejando poco a poco y se pierde su sonido. Y al caer la noche, ya no se oye tanto el cornetear de los carros. Hasta las lechuzas se pueden oír para abrir paso a la noche en su silencio, porque todos vamos a dormir. Pero esperen, también la noche tiene sus ruidos y sueños. Se oye el ronquido de papá, los perros ladran, algunos aúllan. Sin embargo, todo es tranquilidad porque mañana vamos a trabajar. Aquí a través de este ejercicio, los niños tienen que estar atentos a la lectura para ver qué sonido deben reproducir o deben imitar por analogía. Y esto es un proceso que ellos deben estar alerta, deben estar atentos para poder desarrollarlo. Aquí se nos presenta el Instituto de Desórdenes Auditivos. ¿Alguna vez se han preguntado cómo los sonidos se van abriendo paso desde su origen esta ocasión para explicar hasta llegar al cerebro? Tomemos el ejemplo de una trompeta. La percepción Cuando del se sonido toca, esta produce ondas sonoras que viajan por el aire. El oído externo atrapa estas ondas, que luego recorren un pasaje estrecho llamado conducto auditivo. Las ondas sonoras llegan hasta el tímpano, que es una membrana de aproximadamente la mitad del tamaño de una moneda
de 10 centavos estadounidenses. Las ondas hacen que el tímpano vibre, lo que a su vez hace vibrar 3 huesecillos diminutos llamados martillo, yunque y estribo. Estos huesecillos amplifican o aumentan las vibraciones del sonido y las envían a la cóclea. La cóclea, que tiene forma de caracol, es del tamaño de un guisante o arveja y está llena de líquido. Las vibraciones del sonido hacen que este líquido se ondule, lo que crea una especie de olas. Hay unas estructuras parecidas a hebras de cabello, llamadas estereocilios, que se encuentran en la parte superior de las células en el oído interno, y por esta razón a estas células se les conoce como células ciliadas. Estas células ciliadas se agrupan en paquetes dentro de la cóclea. Con el movimiento del líquido dentro de la cóclea, los grupos de células ciliadas se mueven y sus estereocilios convierten este movimiento en señales eléctricas. Este movimiento también causa que los iones dentro de las células ciliadas migren hacia la parte superior de estas, y esa migración iónica provoca la liberación de sustancias químicas en la parte inferior de estas células. Las sustancias químicas se unen a las células nerviosas auditivas y crean una señal eléctrica que viaja a lo largo del nervio auditivo hacia el cerebro. Las diferentes células ciliadas responden a distintas frecuencias de sonidos. Las células ciliadas en la parte ancha o base de la cóclea detectan sonidos más agudos, como un pícolo o una flauta. Las células ciliadas situadas hacia la parte superior de la espiral detectan sonidos progresivamente más bajos, como una trompeta o un trombón. En la parte superior o ápice de la espiral, las células ciliadas detectan los sonidos de tonos más bajos, como una tuba. El nervio auditivo lleva la señal eléctrica al cerebro, que interpreta los mensajes como sonidos que reconocemos y entendemos. Superior o ápice de la espiral, las células ciliadas detectan los sonidos de tonos más bajos, como una tuba. El nervio auditivo lleva la señal eléctrica al cerebro, que interpreta los mensajes como sonidos que reconocemos y entendemos. Bueno, este video me pareció muy interesante compartirlo con ustedes. Y está al alcance de los niños para que puedan seguir revisando para responder las siguientes interrogantes. Actividades remediales o retroalimentación, ¿no? Entonces tenemos que estas interrogantes nos van a permitir precisar y fijar la información. ¿Qué son los estereocilios o células ciliadas? Esa respuesta la vamos a encontrar en este video que acabamos de observar. ¿Cómo se propagan las ondas? Recuerden que las ondas se van a desplazar entonces a través de los líquidos, los sólidos y el aire. En los instrumentos se combina mucho. Se dan las tres formas en los instrumentos musicales. Antiguamente cuentan las lecturas que en los griegos, en la época de los griegos, había un instrumento muy antiguo que ellos llamaron hidráulo, que era una especie de piano que trabajaba con vasijas que contenían agua y daban diferentes alturas sonoras. Hoy en día lo hacen con botellas y líquidos. Entonces, eso para que tengan un ejemplo, una referencia de cómo la música también funciona a través del agua, pero en la mayoría de los instrumentos o son de viento o combinan los dos, sólido y viento. La manera más rápida en que viaja una onda entonces va a ser a través de los sólidos. Un trozo de madera que chocamos, percutimos, eso nos produce un sonido. ¿Cuáles son los tres tipos de oídos? También lo podemos ver en el material de apoyo. ¿Cómo se llama el nervio que lleva el sonido al cerebro? Está en el video. ¿Dónde se encuentra el líquido en el oído? ¿Qué forma tiene la cóclea? Explica la propagación de ondas en los instrumentos musicales de caja de resonancia, cómo
nuestro cuadro. Ese viene siendo nuestra pregunta de cierre, nuestra actividad dinámica y práctica de aquí, de nuestro ambiente de aprendizaje. Bueno, muchísimas gracias. Quien les habló, María Andreina Mujica, del doctorado en Ciencias de la Educación para la Unidad Curricular Innovaciones Tecnológicas y Educación, con el facilitador, el doctor Leonardo Castillo. Esto es en Barquisimeto, Estado Lara. Muchísimas gracias por su atención y espero que les haya gustado.